destino a todo tipo de opositores o descontentos, incluso aquellos que no favorecían las acciones armadas. De esta manera, al ver la sociedad, se cometieron muchas violaciones de los derechos humanos y se exterminaron a muchos inocentes. El movimiento social fue el actor principal, ya que muchas organizaciones sociales participaban en demandar mejores condiciones de vida, respeto a los derechos laborales, libertad de acción y rechazo a la represión. Esto fue un actor muy perseguido a través de los asesinatos y desapariciones forzadas. La participación política de la población indígena se manifestó en los muchos sectores que mantenían una resistencia a las condiciones que se les había impuesto desde la colonia y habían sido agudizadas en la época liberal. Los indígenas resistían de muchas maneras, especialmente fortaleciendo demandas comunitarias y planteando la necesidad de que representaban sus derechos. Fueron las guerrillas las que asumieron la lucha armada como principal vía para tomar el poder. Estos se formaron de la convergencia de dichos sectores militares, políticos de izquierda, juventud rebelde y población indígena. Las guerrillas las formaban varias agrupaciones con diferentes formas de pensar sobre cómo alcanzar el poder. Estas planeaban una revolución que cambiaría radicalmente la situación socioeconómica y política del país. La represión del Estado fue la respuesta más generalizada de las fuerzas gubernamentales, las cuales aplicaron todo tipo de acciones para callar a los opositores. Con la acción represiva se rompieron las bases legales del Estado de Derecho y las fuerzas gubernamentales actuaron siempre fuera de la ley, pues en Guatemala no funcionó la persecución legal de los opositores, sino la representación se manifestó desde las formas de vigilancia a la población y control hasta políticas de exterminio. Durante el conflicto armado interno se cometieron grandes violaciones a los derechos humanos, dejando 45,000 desaparecidos, 150,000 ejecuciones extrajudiciales, 40,000 refugiados y centenares de exiliados. Con la firma de los acuerdos de paz en 1996, se finalizó un conflicto armado de 36 años. La dictadura del general José Efraín Ríos Montt durante 1982 y 83 fue una de las épocas más sangrientas del conflicto, periodo en el cual las grandes violaciones de los derechos humanos tuvieron lugar en las poblaciones indígenas. En estos años la violencia creció a tal paso que los derechos humanos estaban totalmente olvidados, ni los esfuerzos de paz fueron suficientes para una verdad absoluta. Una comisión de paz con integrantes de la sociedad civil y el gobierno, impulsado a instancias por el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, recibió miles de denuncias de los familiares de los primeros meses de 1984. Una comisión de paz con integrantes de la sociedad civil y el gobierno, impulsados para recibir las denuncias de los familiares de los primeros desaparecidos. En las postrimerías de la dictadura militar, en junio de 1984, nació el Grupo de Apoyo Mutuo, llamado así por sus fundadores, que corresponde al Grupo de Apoyo Mutuo GAM. Fueron las esposas, madres y familiares de personas desaparecidas forzadamente. Estas mujeres se reunían constantemente en los sitios de búsqueda de sus familiares, lugares como estaciones de policía, morgues, hospitales, cárceles, hasta que decidieron actuar en conjunto y formar el Grupo de Apoyo Mutuo por el aparecimiento con vida de sus familiares y seres queridos. La organización nació como producto de la institucionalización de la desaparición forzada en Guatemala como medida de represión en contra de la población en general. Por el clima de miedo que existía, la intimidación era el factor más grande entre los familiares para no reportar un desaparecido. No obstante, el pequeño grupo que se fundó con Ninet Vallenca Montenegro Cotón y María Emilia García, esposa y madre de la víctima,
Se formó con 25 personas en su primera reunión, creció y después de un año contaban con 200 personas. Los miembros del GAN se percataron que el ejército de Guatemala, el más sanguíneo del hemisferio occidental de la época, no liberaría a ningún desaparecido. A partir de este momento se inició un proceso de institucionalización. Después del segundo año de su nacimiento, en 1986, el GAN contaba con la presencia en 13 departamentos ya para su estudio. Altos funcionarios de Guatemala criticaron y acusaron de ser subversivos a este grupo de manifestantes. A continuación vamos a reproducir un video y la víctima nos va a relatar qué fue lo que sucedió. Muchas gracias. Hola, soy Edgar Fernando García. Tenía 26 años cuando fui desaparecido forzosamente, casado con Ninet Parenca Montenegro Cotón, con quien tuve una hija. Hijo de María Emilia García. Era maestro de educación primaria y trabajador administrativo de la industria centroamericana de vidrio S.A. en Adelante Cavisa, donde ocupaba el cargo de secretario de actas y acuerdos del Sindicato de Trabajadores. En el momento en que fui detenido, pertenecía a la comisión negociadora del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Adicionalmente, estaba vinculado a la Juventud Patriótica del Trabajo, del Partido Guatemalteco del Trabajo, en Adelante PGT, a la USAC y a la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León. Estaba siendo vigilado antes de mi desaparición. El 18 de marzo de 1984 fui secuestrado a inmediaciones de la Tercera Avenida y Séptima Calle de la Zona 11, por hombres desconocidos, sin que hasta la fecha se conozca de mi paradero. En el archivo histórico de la Policía Nacional aparecieron constancias, según las cuales fui arrestado en 1978 por alteración al orden público por levantar barricadas en la calle en una manifestación. En 1980 se me concedió, en representación de una asociación de estudiantes universitarios, un permiso para realizar un desfile, lo cual apareció registrado en el archivo histórico de la policía. También apareció una ficha y una nota donde se indican ciertas acciones del sindicato de Cavisa, por las cuales relacionan a dicha organización con grupos subversivos. El sábado 18 de febrero de 1984 a las 10 de la mañana Danilo Chinchilla y yo estábamos caminando por la Tercera Avenida y Séptima Calle, Zona 11, cuando fuimos interceptados por varios policías uniformados. Ambos logramos salir corriendo. Danilo Chinchilla fue herido de bala, testigos se aglomeraron a su alrededor y fue llevado por los bomberos al Hospital Roosevelt. Yo también resulté herido, pero fui detenido. Al registrarme me encontraron papeles del sindicato de Cavisa por los cuales me habrían identificado como comunista, mientras que a Danilo Chinchilla le encontraron unos periódicos del PGT. En el archivo histórico de la Policía Nacional aparecieron documentos donde se registra un operativo de limpieza y patrullaje realizado del 17 al 19 de febrero de 1984, ejecutado por la Policía Nacional. En la planificación de la operación se dispuso que quienes fueran detenidos serían conducidos al cuerpo donde corresponde el sector. Según estos registros, el cuerpo de la Policía Nacional encargado de la operación en la Zona 11, la mañana del 18 de febrero de 1984 era el cuarto cuerpo. Fui capturado en esta operación. A las 3 de la mañana del día siguiente, mi esposa escuchó un silbido como el que yo hacía para que me abriera la puerta. Al abrir la puerta se encontró con hombres fuertemente armados, quienes registraron la casa y se llevaron, entre otras cosas, documentos que me pertenecían. Mi familia recibió información de terceros, que yo me encontraba con vida hasta diciembre de 1984 y que me habían visto en cárceles secretas. Mi caso fue incluido en el informe de la CEH. Dicha comisión indicó que llegaba a la convicción de que agentes del Estado me capturaron y me hicieron desaparecer. La CEH precisó que dicha captura fue practicada por efectivos de la Brigada de Operaciones Especiales, BROE, de la Policía Nacional, en un retén instalado a la altura del Mercado El Guarda, cuando yo me encontraba con Danilo Chinchilla, donde nos obligaron a detenernos, pero al intentar huir, respondieron disparándonos, y los dos resultamos heridos. De acuerdo a la CEH, yo fui trasladado al quinto cuerpo de la Policía Nacional, mientras que Chinchilla fue conducido a un hospital y fue capturado de nuevo en septiembre de ese año, no se volvió a saber de él. La CEH concluyó que se podía presumir que fui ejecutado por agentes del Estado,
por orden de autoridades superiores y que dicho caso era de la creación de un sistema clandestino de justicia paraestatal, contra opositores políticos o sociales que no eran combatientes y corresponde a la aplicación de una política criminal destinada a la eliminación de dirigentes opositores vinculados a la USAC. El Congreso de la República decidió declarar en junio el Día Nacional contra las Personas Desaparecidas Forzadamente. Continuamos con la exposición con el compañero Emerson Chihuela. Gracias. Le cedo la palabra al compañero Emerson. Buenas noches. Dando continuidad al caso García y familiares, tenemos las partes involucradas, en las cuales se encuentra como víctima el señor Edgar Fernando García. Como parte de las víctimas y de la familia se encuentra la señora María Emilia García, madre del testigo. Se encuentra la señora Ninette Barenca Montenegro, que es esposa de la víctima. Se encuentra Alejandra García Montenegro, hija de la víctima. Tenemos también a los testigos Ruth del Valle Cobar, Ana Lucrecia Molina Teisen, Aura Elena Farfán y Dulvina Hernández. Los acusados en el caso García y familiares son los agentes de la policía Héctor Roderico Ramírez Ríos, Héctor Bol de la Cruz, Alfonso Guillermo de León Marroquín, que se encuentra prófugo, Abraham Lancerio Gómez, Jorge Alberto Gómez López, Hugo Rolando Gómez Osorio. Bien, con esto damos paso a los conceptos jurídicos que pudimos evidenciar dentro de la sentencia, los cuales son la personalidad jurídica, derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la libertad personal, garantías judiciales, libertad de asociación, protección judicial, desaparición forzada, jurisprudencia y irretroactividad. En cuanto a la sentencia de fondo, reparaciones y costas dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 29 de noviembre del 2012, la Corte tomó en cuenta el reconocimiento de responsabilidad parcial efectuado por la República de Guatemala y declaró su responsabilidad internacional por la desaparición forzada de Edgar Fernando García, ocurrida a partir del 18 de febrero de 1984, sin que hasta la fecha de la sentencia se conociera su paradero, así como por la falta de investigación de la misma. La captura del señor García se encuentra registrada en un documento confidencial de inteligencia estatal guatemalteca conocido como el Diario Militar, así como en distintos documentos encontrados en el Archivo Histórico de la Policía Nacional. Asimismo, el tribunal determinó que Guatemala violó el derecho del señor García a asociarse libremente, en virtud de que su desaparición estuvo motivada en su participación en las asociaciones sindicales y estudiantiles calificadas como opositoras o insurgentes en el contexto del conflicto armado interno en Guatemala. Además, declaró al Estado responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial en perjuicio de Ninette Barenca Montenegro Cotón, Alejandra García Montenegro, María Emilia García, por la ausencia de una investigación efectiva de los hechos, juzgamiento y sanción de todos los responsables del presente caso. Adicionalmente, el tribunal determinó que Guatemala era responsable por la violación al derecho a la integridad personal en perjuicio de las familiares de la víctima, debido a las consecuencias que fueron con motivo de la desaparición forzada del señor García. Por último, el tribunal declaró que Guatemala violó el derecho a la libertad de asociación en perjuicio de Ninette Barenca Montenegro Cotón y María Emilia García, miembros y fundadores del Grupo de Apoyo Mutuo GAM, al no haber creado las condiciones necesarias para que los defensores de derechos humanos pudieran realizar sus actividades libremente. La Corte estableció que su sentencia constituye por sí misma una forma de reparación. Adicionalmente, ordenó al Estado determinadas medidas de reparación y dispuso por unanimidad que,
El Estado debe continuar y concluir las investigaciones y procesos necesarios en un plazo razonable, con el fin de establecer la verdad de los hechos, así como determinar y, en su caso, sancionar a los responsables de la desaparición forzada de Edgar Fernando García. El Estado debe efectuar a la mayor brevedad una búsqueda seria en la cual realice todos los esfuerzos para determinar el paradero de Edgar Fernando García a la mayor brevedad. El Estado debe realizar publicación y difusión de la sentencia en el plazo establecido de 2 meses contados a partir de la notificación de la misma. El Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso. El Estado debe impulsar la iniciativa denominada Memorial para la Concordia, a través de la cual debe promoverse la construcción de espacios memorísticos culturales en los cuales se dignifique la memoria de las víctimas de violación de derechos humanos del conflicto armado interno. El Estado debe incluir el nombre del señor Edgar Fernando García en la placa que se coloque en el parque o plaza que se construya en honor a la memoria de las víctimas del presente caso. El Estado debe impulsar el cambio de nombre de la escuela Julia Idígoras Fuentes por el de Edgar Fernando García, de conformidad con lo estipulado en el acuerdo de reparaciones. El Estado debe entregar 10 bolsas de estudio para ser designados a los familiares de Edgar Fernando García, a hijos o nietos de las personas desaparecidas forzadamente. El Estado debe impulsar la aprobación de proyectos de ley para la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de desapariciones forzadas y otras formas de desaparición. El Estado debe pagar la cantidad fijada en el acuerdo de reparaciones por concepto de indemnización por daños materiales e inmateriales en atención médica y psicológica. El Estado debe pagar la cantidad fija en el acuerdo de reparaciones en el reintegro de costas y gastos. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. De esa cuenta, en la resolución de cumplimiento de fecha 7 de febrero del 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelve que el Estado de Guatemala dio cumplimiento total a 3 medidas de reparación y cumplimiento parcial a una medida de reparación, manteniendo abierto el procedimiento de supervisión respecto de 8 medidas, por lo cual se convocó a una audiencia pública que se efectuaría en marzo del 2023. Las medidas que a la fecha fueron cumplidas de forma parcial y total son las siguientes. El Estado debe impulsar el cambio del nombre de la escuela pública Julia Idígoras Fuentes por el de Edgar Fernando García. El Estado debe pagar la cantidad fijada en el acuerdo de reparaciones por concepto de indemnización de daños materiales e inmateriales. El Estado debe pagar la cantidad fijada en el acuerdo de reparaciones por el reintegro de costas y gastos. Esas 3 se dieron de forma total. La que se dio de forma parcial es la siguiente. El Estado debe continuar y concluir las investigaciones y procesos necesarios en un plazo razonable con el fin de establecer la verdad de los hechos, así como determinar en su caso y sancionar a los responsables de la desaparición forzada de Edgar Fernando García. Esta se cumple parcial, ya que solo han sido condenadas a la fecha 2 personas de los supuestos responsables a 40 años de prisión. Las 8 medidas de reparación restantes están bajo el proceso de supervisión. De lo anterior, el 13 de marzo del 2023 fue celebrada por la Corte Interamericana la audiencia pública de supervisión de cumplimiento de esta sentencia y de seguimiento a las 8 medidas pendientes de reparación. Es importante resaltar que, derivado de los acontecimientos suscitados durante el conflicto armado interno, como por la desaparición forzada del señor Edgar Fernando García, el 24 de junio de 1994, Guatemala firma la adopción de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas. Fue así que el 14 de julio de 1995, a través del decreto 4895, reformas al Código Penal, se adicionan los artículos 201 por el delito de desaparición forzada y el artículo 132 por el delito de ejecución extrajudicial. Posteriormente, el 25 de junio de 1996, a través del decreto 3396, reformas al Código Penal, se adiciona el artículo 201 ter, desaparición forzada, el cual sigue vigente en la actualidad.
Dentro del contenido del artículo antes mencionado se establece que el delito de desaparición forzada se considera permanente, en tanto no se libere a la víctima. El delito permanente o delito continuo es una categoría de delitos que se caracterizan por una sola acción tipificada que se prolonga sin interrupción en el tiempo, como sucede en el secuestro hasta la liberación de las personas secuestradas o en la desaparición forzada hasta la aparición de la misma. Es una categoría de delitos que se caracteriza porque la consumación de la acción antijurídica se prolonga sin interrupción en el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Ronnie. Muchas gracias, compañeros. Esperamos que haya sido de su agrado la anterior exposición. Que tengan un excelente fin de semana. Muy bien, muchas gracias. Lo que les encargo a todo el resto del grupo, por favor, 15 a 20 minutos. Lo que pasa es que también respetemos el derecho de los demás compañeros que vienen atrás. El tema de la desaparición forzada perfectamente lo describieron con el tema del delito permanente. Algo que ya en jurisprudencia de la Corte Interamericana zanjó, más lo que dice nuestro Código Penal. Perfecto. Sigamos con el siguiente grupo, por favor, compañeritos. Gracias, licenciado. Buenas noches, respetable licenciado Ronnie. Les saludamos el grupo número 17. Nosotros vamos a exponer sobre el caso de Gurriel Álvarez, del diario Militar versus Guatemala. Todos los integrantes realizamos el trabajo y los dos expositores son Jacqueline Carolina y León. Se los dejo en el uso de la palabra de la compañera Jacqueline. Gracias, buenas noches. El presente caso se relaciona con la alegada desaparición forzada de las 26 víctimas individualizadas en el informe de fondo, registradas en un documento de inteligencia militar guatemalteco, conocido como Diario Militar, con la desaparición forzada y extrajudicial de Rudy Gustavo Figueroa Méndez y con la detención y tortura de la niña Wendy Santizo Méndez y las 24 víctimas más. La Corte concluye que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la libertad personal, la integridad personal y la vida, el reconocimiento de la personalidad jurídica protegidos en el artículo 7, 5.1 y 5.2. Y 3, en razón del incumplimiento de su obligación de respetar esos derechos establecidos en el artículo 11. Todos de la Convención Americana y en relación con los artículos 1A de la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada a partir del 25 de febrero de 2000. El 22 de octubre de 2010, la Comisión Interamericana aprobó el informe de admisibilidad y fondo número 116-104. El informe fue transmitido al Estado el 18 de noviembre de 2010 y se fijó un plazo de 2 meses para que éste informara acerca de las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas. Las desapariciones se iniciaron entre 1983 y 1985 en el contexto del conflicto armado interno en Guatemala, que va de 1962 a 1996. La desaparición forzada de personas constituyó una práctica del Estado llevado a cabo principalmente por agentes de sus fuerzas de seguridad. La Corte toma nota de los antecedentes contextuales en que se enmarcan los inicios de las desapariciones de las víctimas del presente caso. No obstante, considera particularmente grave que la investigación ante el Ministerio Público no hubiera avanzado de su fase inicial luego de la revelación del Diario Militar y del Archivo Histórico de la Policía Nacional. El tribunal que ha establecido la desaparición forzada
ha incluido con frecuencia la ejecución de los detenidos en secreto y sin fórmula de juicio, seguida del ocultamiento del cadáver y con el objetivo de borrar toda huella material del crimen y procurar la impunidad de quienes lo cometieron. La Corte ha constatado que esta era la práctica durante el conflicto armado interno en Guatemala. Los derechos violentados fueron la obligación de respetar los derechos, libertad de pensamiento y expresión, libertad de asociación, protección a la familia, derecho del niño, deber de adoptar disposiciones de derecho interno, derecho de circulación y de resistencia, derechos políticos, protección judicial, derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la libertad personal y garantías judiciales. En el presente caso, no existe controversia entre las partes sobre la responsabilidad internacional del Estado por la desaparición forzada de las 26 víctimas, cuyo paradero se desconocía al momento del sometimiento del caso. Asimismo, el solo hecho del registro de las 26 desapariciones en el diario militar, cuya autenticidad ha sido reconocida por el Estado, demuestra que la participación estatal en dichas desapariciones, en el mismo sentido, la Corte recuerda que la CEH indicó con distintos niveles de certeza que los hechos ocurridos a 8 víctimas de este caso constituyeron desapariciones forzadas. En consecuencia, en el capítulo, la Corte analizará a la luz del reconocimiento de responsabilidad internacional. Los conceptos jurídicos más generales fueron el artículo 1, obligación de respetar a los derechos, artículo 1.1, Convención Americana de los Derechos Humanos. Serían los estados parte en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona. Violan artículo 5, derecho a la integridad personal. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Violan artículo 19, derecho del niño. Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Respeto a las libertades de asociación y de expresión de las 26 víctimas desaparecidas. El tribunal ha reconocido que cuando la violación del derecho a la vida, la integridad o la libertad personal tiene como objetivo impedir el ejercicio legítimo de otro derecho protegido en la Convención. Acceso a la información y derecho a conocer la verdad constituye a la vez una violación del derecho de acceso a la información de los familiares de las víctimas de dichos hechos. El Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma y con los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura y el artículo 1b de la Convención Interamericana sobre desapariciones forzadas. Buenas noches, compañeros. No sé si me escuchan. Sí, compañero. Muy bien. Gracias. Buenas noches, compañeros y licenciados. Siguiendo con los conceptos jurídicos, veamos el número 7 que nos habla con respecto a la protección de la familia y los derechos del niño. La Corte valoró los alegatos planteados por los representantes del caso, esto debido a las afectaciones que produjeron la violación del derecho a la integridad personal de las familias de las víctimas. 8. Pronunciamiento del Ejército de Guatemala sobre el diario militar. Al respecto, la Corte considera que no es necesario, dado que no resultan indispensables para la resolución, teniendo en cuenta el conjunto de acervo probatorio disponible que proporciona elementos suficientes para resolver el fondo del presente caso. 9.
Reconocimiento de competencia de la Corte. La Convención Americana de Derechos Humanos establece que cuando un Estado reconoce su responsabilidad internacional a las violaciones de la misma, da su consentimiento para que el tribunal examine los hechos ocurridos y se pronuncie sobre las violaciones que se configuren al respecto. 10. El Estado es responsable por el incumplimiento del artículo número 19 del Pacto de San José, que nos manifiesta los derechos del niño, haciendo énfasis a que todo niño tiene derecho a las medidas de protección en su condición de menor que le requiera. Esto ya sea por parte del Estado, su familia o la sociedad. 11. El Estado es responsable por el incumplimiento del artículo número 5, que se refiere al derecho de integridad personal, derivado a que el Estado de Guatemala no fue capaz de prevenir y sancionar la tortura por la ausencia de una investigación efectiva en los actos cometidos. 12. El Estado es responsable por la violación del artículo número 22, que protege el derecho a la circulación y la residencia, porque nos estipula en su numeral 1 que toda persona que se halle legalmente en territorio de un Estado tiene derecho a circular y residir con sujeción. 13. El Estado es responsable por la violación del artículo 17, que nos habla sobre la protección a la familia, dado que la familia es elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. 14. Violación al artículo 16, que nos habla de la libre asociación. Esto se refiere a que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole. El fallo de la Corte sobre el presente caso de Gudiel Álvarez es el siguiente. La Convención Americana consagra en su primera parte la obligación de los Estados a respetar los derechos y libertades en ella reconocidos, así como el deber de adoptar disposiciones de derecho interno que sean necesarias para hacer efectivo el goce de tales derechos. En segunda parte, la Convención consagra los siguientes derechos y libertades. Acá podemos mencionar algunos, como pueden ser el derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la prohibición y la esclavitud y servidumbre, derecho a la libertad personal, entre otros. En este caso, hablaremos ahorita de las medidas de reparación. La Convención Americana, en su artículo 63.1, indica que toda violación de una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. Por tanto, la Corte ha considerado la necesidad de otorgar diversas medidas de reparación a fin de resarcir los daños de manera integral, por lo que además de las compensaciones pecuniarias, las medidas de restitución, satisfacción y garantías de no repetición tienen especial relevancia a los daños ocasionados. Las medidas de reparación otorgadas fueron las siguientes. La primera es obligar al Estado de Guatemala a identificar y juzgar, en su caso sancionar a los responsables materiales e intelectuales, ya que es un deber jurídico propio del Estado, por lo que cada acto procesal que lleve a cabo debe reflejar un compromiso asumido por Guatemala a fin de erradicar la impunidad de los hechos. La segunda, determinación del paradero de las víctimas desaparecidas. Se ordena al Estado de Guatemala adoptar las medidas necesarias para buscar a las víctimas desaparecidas y una vez sean identificados sus restos mortales se entreguen a sus familiares y se cubra con los gastos del entierro. Tercero, el tribunal considera oportuno que el Estado debe brindar gratuitamente tratamiento psicológico o psiquiátrico a las víctimas que así lo soliciten, incluida la provisión de medicamentos y exámenes que se requieran, tomando en consideración los padecimientos de cada uno de ellos. 4. La Corte dispone que el Estado publique en un plazo de 6 meses el resumen oficial de la presente sentencia elaborada por la Corte, por una sola vez en el Diario Oficial y también en un diario de amplia circulación nacional y en un sitio web oficial. 5. El tribunal considera de alta importancia la memoria y la dignidad de las víctimas. En ese sentido, ordena la realización de un documental sobre los hechos ocurridos en el presente caso, esto a fin de preservar la memoria histórica de los afectados en una sociedad. 6.
La Corte considera que el Estado debe proceder a la construcción de un parque o plaza de honor en memoria a las víctimas del caso y este pueda servir a los familiares como un espacio donde puedan recordar a sus seres queridos. 7. Indemnizaciones compensatorias por daño inmaterial. Esta Corte ha considerado la indemnización por concepto de pérdida de ingresos que comprende a los ingresos que había percibido cada una de las víctimas fallecidas durante su vida probable. Acá les adjuntamos una imagen de la indemnización que se le dio a cada una de a los familiares de las víctimas en este caso. 8. Pago por daño inmaterial. La Corte fija una cantidad de pago considerando las circunstancias, el sufrimiento de las violaciones cometidas que causaron a las víctimas, así como el cambio en las condiciones de vida en los familiares. Acá también pues tenemos una imagen como referencia de lo que se le pagó por daño inmaterial, en este caso a las familias de las víctimas. El resumen del caso nos refiere a la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala por la desaparición forzada de 26 personas, la ejecución extrajudicial de una persona y los actos de tortura en perjuicio de una niña por parte de agentes militares. El tribunal notó que las desapariciones forzadas formaban parte de una política contrainsurgente del Estado que tenían la finalidad de desarticular los movimientos u organizaciones que el Estado identificaba como proclives a la insurgencia y extender terror en la población. La Fundación Mirna Mac jugó un papel muy importante en este caso durante 7 años para que el proceso de lucha en la Corte Interamericana de Derechos Humanos llegara a una audiencia final. La resolución final en este caso fue importante para las familias de las víctimas porque se dio a conocer la verdad de los hechos, de cómo fueron arrebatados sus derechos como seres humanos, pero también para el Estado de Guatemala como una sociedad en busca de una nación más humana y más justa. Suprimir los derechos de un pueblo es el origen de toda violencia y recordemos que en el actuar del marco de los derechos humanos fortalece el Estado de Derecho y contribuye a una democracia más real y más justa. Es así como culminamos con nuestra presentación como grupo 17, licenciado. Muy bien, excelente presentación. Es los mismos temas que el conflicto armado interno y especialmente lo de las desapariciones forzadas ya anteriormente tratadas. Excelente. Vamos con el siguiente grupo, por favor. Es un caso lindo el que viene, con mucha incidencia actual. Buenas noches a todos. Permítanme. Ahí está. Nosotros somos el grupo número 18 y nuestro caso es el caso Beis Franco versus Guatemala. En este caso se trató en su momento en el 2001 de una chica de 15 años que pues por ciertas situaciones, injusticias que ocurren en el país, pues se dio, ¿verdad? Como introducción vamos a presentar un fragmento de un reportaje para que ustedes comprendan en este caso la situación, luego entraremos a la temática de la presentación. Gustavo Bolaños tenía 39 años cuando empezó a hostigar a María Isabel. Le llevaba 24 años de diferencia. Le hacía proposiciones sexuales y la seguía a todas partes. Ese día que doña Rosa no fue por ella al trabajo, Gustavo Bolaños aprovechó para llevársela. Cuando llegó el amigo de María Isabel a recogerla, ella se comportó de forma extraña. Afuera del local se encontraba Bolaños esperándola. Esto lo sabemos por testigos que luego contaron en declaración el suceso. Por supuesto, doña Rosa no lo supo hasta después. El cadáver de María Isabel fue encontrado entre las 9 y 10 horas de ese día. A las 14:45 horas lo trasladaron a la morgue del organismo judicial como XX. Y a las 23 horas fue identificado por su madre. Estaba ahí mi hija como XX y me tocó reconocerla y la vi toda golpeada con las señas que la habían estrangulado. Doña Rosa nunca fue notificada por los agentes de la policía que habían encontrado a su hija muerta. Se enteró de todo esto por los medios de comunicación. Fue hasta el día del velorio que investigadores del Ministerio Público llegaron a la funeraria para recoger la ropa de María Isabel. Era una bolsa llena de evidencias que estaba a punto de ser enterrada junto al féretro.
Las normas que ahora están vigentes para denunciar la desaparición de mujeres y exigir justicia contra la violencia de género no existían en ese entonces. Ni siquiera se había aprobado el delito de femicidio, que encuadraba perfectamente en el caso de María Isabel. Se recordó de sus clases de Derecho Internacional y sabía que si no lograba justicia en el país, podía denunciar al Estado de Guatemala. En el 2006, la CIDH aceptó la denuncia e inició las pesquisas contra el Estado de Guatemala, mientras doña Rosa seguía luchando por encontrar justicia. La foto de la celebración de los 15 años de María Isabel aparecía en todas las notas periodísticas que se publicaban sobre el caso, y es la misma que su madre levantó cuando se emitió condena contra Gustavo Bolaños. Logré, pues, como le digo, documentar un poco de lo del caso María Isabel, porque, como le digo, en su mayoría no hicieron su trabajo. El asesinato de María Isabel cobró mayor relevancia cuando la CIDH condenó al Estado de Guatemala en mayo de 2014 por su negligencia en la investigación. Escena del crimen contaminada. Omitieron la recolección de indicios. Diligencias incompletas son parte de los múltiples errores cometidos, además de la discriminación contra la madre de la víctima y su familia. Para reconstruir el caso y corroborar el reporte médico forense de 2001, el cuerpo de María Isabel fue exhumado en el año 2015. Se logró determinar, en cuanto a la forma de la muerte, dos aspectos sumamente importantes para la determinación y la posterior condena del sindicato. La primera es que obviamente ella sufrió traumas craneales que provocaron diversas fracturas y también que se practicó asfixia. Se trató entonces de matar a la víctima a golpes, pero también asfixiarla. Era una situación, una hazaña increíble. Después de más de una década de la muerte de María Isabel, no existía certeza de lo que había ocurrido. Pero Bolaños no actuó solo. Tuvo la complicidad de funcionarios para asegurar su impunidad. Yo la enterré el 20 de diciembre de 2001 y después de que yo la enterré, llegó una de las personas sospechosas a mi casa a darme el pésame. Llegó acompañado como 50 hombres y los vecinos se organizaron, ayudaron y ellos mismos se fueron detrás de ellos porque se regaron y eran policías nacionales, ¿ya? Al servicio de esa persona. Entonces, no sé si se conocen, pero los vecinos me hicieron el favor de luego averiguar, y además con él llegaron otros a la puerta. Como Jorge Mario Ortiz Maquis, ex jefe de una subestación policial de un sector de San Cristóbal. En las entrevistas, Ortiz Maquis afirmó que doña Rosa presentó la denuncia de la desaparición de su hija en una subestación de Peronia, pero esto no era cierto. Ella nunca denunció en ese lugar. Esta persona, estamos hablando de 15 años después del caso, viene y trata de hacer el último esfuerzo por desviar la investigación, dando un montón de mentiras, no solo ante el Ministerio Público, sino también ante el órgano jurisdiccional, o sea, el juez competente en su momento. Y otra vez plagado de lo mismo. Estigmatización no solo a la víctima, sino a la madre. Según los fiscales, Bolaños buscó impunidad porque además de tener a un policía como aliado, el cuerpo de María Isabel fue hallado en un terreno baldío de un sector en donde su familia tenía varias propiedades, lo que pone de manifiesto la impunidad que había ganado con negocios ilícitos de los que era parte, pues se le vincula a la organización Los Cocheros, dedicada a traficar drogas. En el año 2009 fue capturado su hermano Miguel Osvaldo Bolaños, conocido como El Cochero, y líder de la organización. Bien, como ustedes vieron, pues mucho de las situaciones que se mezclaron en esa situación no se aleja mucho de la realidad actual, ¿verdad? La complicidad incluso de autoridades que son corruptas, ¿verdad? Sin embargo, pues vamos a resumir el caso según la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dejo la palabra al compañero. Buenas noches, compañeros. En diciembre de 2001, María Isabel, una adolescente de 15 años, desapareció después de salir para el trabajo y su madre, Rosa Elvira Franco Sandoval, denunció su desaparición a la Policía Nacional Civil. Al día siguiente, un cadáver fue encontrado tras una llamada anónima y la madre lo identificó como su hija María Isabel. La autopsia reveló que la causa de la muerte fue un trauma craneal por arma blanca. No se realizaron acciones de búsqueda por parte de las autoridades después de la denuncia inicial.
Según la información proporcionada al tribunal, la investigación sobre el caso, que comenzó tras el hallazgo del cuerpo, sigue abierta y no ha llevado a identificar a posibles responsables. Hubo retrasos debido a un conflicto de competencia entre marzo y noviembre de 2002, reconocido por el Estado. También se admitió falta de diligencia al no aplicar medidas cautelares sugeridas por los investigadores en febrero de 2002 en relación a un sospechoso. 4 años después no se logró ubicar nuevamente a esta persona. En los primeros momentos de la investigación sobre el caso se identificaron varias irregularidades: falta de aseguramiento adecuado del lugar del hallazgo del cadáver, inspección ocular deficiente, problemas en la elaboración del acta de levantamiento del cadáver, traslado incorrecto del cadáver, recolección inapropiada y manejo indebido de evidencias, omisión asegurar la cadena de custodia y una necropsia incompleta. El Estado admitió la falta de realización o ejecución incorrecta de ciertos exámenes y la necropsia. Además, ciertas acciones clave, como un allanamiento y análisis de llamadas telefónicas relevantes, se llevaron a cabo considerablemente tiempo después que estuvieran disponibles. El tribunal observó que a lo largo de la investigación hubo periodos prolongados sin la realización de diligencias de investigación significativas. Además de lo mencionado, las autoridades recolectaron pruebas relevantes para determinar la violencia sexual o lo hicieron de manera tardía. El Estado reconoció que en el momento de los hechos no existían leyes o procedimientos específicos para investigar casos de violencia contra la mujer. Los informes de la investigación hicieron referencias explícitas a la forma de vestir, vida social, creencias religiosas de María Isabel, así como la falta de preocupación o vigilancia por parte de su familia. Los hechos ocurrieron en un contexto de creciente violencia homicida contra mujeres en Guatemala, donde los homicidios por razones de género no eran infrecuentes, a pesar de las medidas adoptadas por el Estado para abordar la discriminación y violencia contra las mujeres. Hasta diciembre de 2001 y a los años posteriores, Guatemala tenía altos niveles de impunidad general. La mayoría de los actos violentos que resultaban en la muerte de mujeres no llevaban a responsabilidades. No hay evidencia en la prueba presentada de que esta situación haya cambiado sustancialmente hasta la fecha actual. Bien, entonces, dentro de los conceptos jurídicos que nosotros notamos, pues podemos mencionar al Estado, ¿verdad? Que pues como un ente integrador de los 3 órganos principales, pues no le brindó como tal la justicia que debería de merecer en este caso María Isabel, ¿verdad? Que era una niña básicamente de 15 años. Otro concepto jurídico sería el secuestro. Bueno, dado que pues ella al salir de su trabajo, pues la persona esta vino y básicamente se la llevó en contra de su voluntad, ¿verdad? Esto se menciona en el Código Penal en el artículo 204. El tercer concepto jurídico que mencionamos sería el homicidio, que como tal, pues este señor, luego de haber realizado actos de golpearla, violarla y todo lo demás, pues básicamente la asesinó, ¿verdad? En este caso, por toda la situación de todo lo que agravó la situación, pues corresponde al homicidio. La denuncia como concepto jurídico la mencionamos acá por el hecho de que corresponde de que la forma en que se realizaba el procedimiento anteriormente, pues requería que después de 24 horas se podía proceder en este caso a mencionar que había ocurrido una desaparición. En este caso, pues se hace uso del artículo 297 del Código Procesal Penal. Violación. En este caso, pues lo mencionamos por el hecho de que la chica en este caso fue torturada, ¿verdad? Y pues en contra de su voluntad abusaron de ella sexualmente, y pues eso se menciona en el Código Penal en el artículo 173. En el tema de la integridad personal, aquí ya ascendemos en este caso al Pacto de San José, ¿verdad? En este caso, en esta Convención de los Derechos Humanos, pues mencionamos que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. En este caso se puede mencionar el hecho de que una de las cuestiones que se mencionaba en su momento era que María Isabel, pues por su forma de vestimenta, ¿verdad? Y sus creencias religiosas, pues ella era un ser humano particular, y esto en este caso no corresponde, ¿verdad? A algo que haga que esta persona no sea tomada en consideración por en este caso el aparato judicial del país. El otro concepto sería la vida, ¿verdad? Que es en este caso creo que el máximo bien jurídico que debe proteger el Estado, y por tanto, pues
como tal ocurrió que ella perdió la vida como tal, ¿verdad? Esto se menciona en el Pacto de San José en su artículo 4 y pues párrafo 1. Otro concepto jurídico, pues estamos acá mencionando los derechos del niño, ¿verdad? Dado que en este caso ella tenía 15 años, pues el Pacto de San José en el artículo 19 hace mención sobre esta protección, ¿verdad? De lo que los menores de edad requieren, ¿verdad? Otro más sería la discriminación, que como hicimos mención, pues muchas personas, de tanto policías como incluso hasta la forma en que el autor daba la explicación de lo que sucedía, diciendo que ella, pues, en este caso, la forma de vestimenta, ella era una pandillera y pues cualquiera le pudo haber revisado lo que le sucedió. Lastimosamente, pues, va acorde a ese tipo de concepto, ahora que será la discriminación. Y el último sería la igualdad ante la ley, ¿verdad? Que, pues, como tal, en este caso, como algo particular de los derechos humanos, en el Pacto de San José, en el artículo 24, hace mención que todos somos iguales ante la ley, ¿verdad? Entonces, esos serían los conceptos jurídicos que descubrimos. Dejo la palabra al compañero. La resolución de la Corte: el Estado violó su deber de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos a la vida e integridad personal consagrados en los artículos 4.1 y 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los derechos del niño consagrados en el artículo 19 de la Convención y con la obligación general de garantizar los derechos sin discriminación contemplado en el artículo 1.1 del mismo tratado, así como las obligaciones contempladas en el artículo 7b de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, en perjuicio de María Isabel Vélez Franco, en los términos de los párrafos 132 al 158 de la presente sentencia. El Estado violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 24 de la Convención, en relación con las obligaciones generales contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la misma y con los artículos 7.b y 7.c de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, en perjuicio de Rosa Elvira Franco Sandoval, Leonel Enrique Vélez Franco, José Roberto Franco, Cruz Elvira Sandoval Polanco y Roberto Pérez, en los términos de los párrafos 178 a 225 de la presente sentencia. El Estado violó el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Rosa Elvira Franco Sandoval, en los términos de los párrafos 233 a 242 de la presente sentencia. No procede pronunciarse sobre la alegada violación del derecho a la libertad personal reconocido en el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los términos del 145 de la presente sentencia. No procede pronunciarse sobre la alegada violación de los derechos del niño, consagrado en el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el desarrollo de la investigación posterior al hallazgo del cadáver de María Isabel Vélez Franco, en los términos del párrafo 226 de la presente sentencia. Bien, entre las medidas aplicadas al Estado en el año 2014, ¿verdad? Cuando fue que la Corte Interamericana pues emitió su resolución sobre el caso, está en este caso conducir eficazmente la investigación, ¿verdad? Para que se cubra todas las disposiciones de ley y pues en este caso se juzgue favorable, ¿verdad? Según la situación. Y pues como tal, el 1 de marzo del 2021 pues fue juzgado este señor, ¿verdad? Que se le dieron 30 años de cárcel, ¿verdad? Y pues la pena es inmutable. En el inciso B, pues menciona sobre la publicación de esta resolución en el Diario de Centroamérica como tal, ¿verdad? Que es el diario oficial de Guatemala y pues se realizó como tal, ¿verdad? Y pues en este caso la socialización también del caso en las páginas se realizó, ¿verdad? El inciso C menciona el acto de pedir disculpas públicas. Lastimosamente, en el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2021, se menciona que ha habido retrasos en esta situación, ¿verdad? Bajo alegatas, en este caso del Estado, de que no había presupuesto en el año 2015, 16, 17, 18.
Y pues con el inicio de la pandemia esto se sigue postergando más, ¿verdad? Entonces la Corte Interamericana pues ha informado en este caso a la Comisión del Estado que se encarga de esto, de que se realice lo más antes posible, ¿verdad? Que es algo que debe de corresponder según las medidas impuestas por la CIDH. En AD menciona sobre elaborar un plan de fortalecimiento calendarizado del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y pues con la intención de en este caso aplicar la ley de femicidio, ¿verdad? Que esta se emitió en el 2008. El caso sucedió en el 2001, la resolución de la Corte pues ocurrió en el 2014, ¿verdad? Y en este caso, en la actualidad, pues se menciona que no se ha subsanado este inciso D como tal en su mayoría, ¿verdad? En el F menciona implementar programas y cursos para funcionarios públicos pertenecientes al Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional Civil que estén vinculados a la investigación de actos de homicidio de mujeres. En este caso, pues lo que se ha implementado han sido en este caso algunos mecanismos, más adelante los mencionaremos, que creo que deberían de ser conocidos como cultura general, ¿verdad? En el B menciona, G menciona brindar atención médica psicológica a la señora Rosa Elvira Franco Sandoval. En este caso, aquí menciona si ella ha sido deseada, ¿verdad? Sin embargo, ella sí se mostró anuente ante esta situación. Y desde 2015 ella intentó ante el Ministerio Público obtener este beneficio, ¿verdad? Que pues considero yo es muy, muy necesario para la situación que ella padeció durante tantos años. Sin embargo, el Ministerio Público pues ha puesto barreras administrativas para no poder llevar esto a cabo, inclusive pues ha culpado a la señora Rosa Elvira Franco Sandoval de no cumplir con los procedimientos adecuados, ¿verdad? Cuando realmente pues lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos busca que se cumpla el espíritu en este caso de esta indicación que ellos tienen, ¿verdad? Y pues lastimosamente en la actualidad no se ha subsanado esta parte. El inciso H menciona sobre pagar en este caso en cuanto a daños materiales y costos, ¿verdad? Como tal, la señora Rosa Elvira Franco tuvo el apoyo en este caso de Rednovi y de la Asociación de Mujeres de Guatemala. Y pues como tal, la Corte Interamericana dice de que a la señora Rosa Elvira Franco se le paguen en daños materiales el total de $220,000 más $10,000 en gastos, y pues a la Asociación Rednovi se le el total de $2,117,99, ¿verdad? Y pues en el último inciso está de rendir el tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la sentencia. Como tal, pues nosotros pues estábamos viendo, como lo habíamos mencionado en el inciso F, esta situación es algo que ocurre día a día. Es más, según estadísticas a día de hoy, vi que son como 177 denuncias de desaparición de mujeres a diario, ¿verdad? Entonces es un tema muy, muy delicado. Y por lo tanto, pues el Estado, en cumplimiento de la medida del inciso F, pues decretó en el 2006 la implementación de esta famosa alerta Isabel Claudina, ¿verdad? Que pues tiene la finalidad en este caso de quitar esa parte de que si una mujer se desaparece hay que esperar 24 horas, ¿verdad? Sino que esto lo que busca es que una vez pues ocurra el incidente y se note pues de que no hay una situación segura de que la persona esté en este caso segura, pues se puede activar automáticamente. Y pues como tal creo que esto hasta ha aparecido en ¿qué digo yo? En memes, ¿verdad? Ustedes, y creo que medio mundo conoce de qué se trata conoce qué es alerta Isabel Claudina, sin embargo no sabe cómo funciona este mecanismo, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a poner un pequeño video de 2 minutos de cómo ellos informan del funcionamiento de este mecanismo, que creo yo es muy importante, no solo para mujeres, sino también para nosotros varones, que pues obviamente pues convivimos con familia, ¿verdad? Tenemos hermanas, hijas y demás, ¿verdad? Entonces, este sería la información sobre cómo funciona la alerta Isabel Claudina. ¿Cómo reportar una mujer desaparecida? Solo tengo preguntas sin respuesta, pero no me detengo y sigo buscando. La alerta Isabel Claudina es un mecanismo de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas. ¿Quién es una mujer desaparecida? Es aquella mujer de quien se ha perdido contacto por sus familiares o amistades cercanas,
o que se sospeche que se encuentra en situación de riesgo. Las primeras horas son vitales para resguardar la integridad física, psicológica y sexual de una mujer reportada como desaparecida. ¿Dónde reporto la desaparición de una mujer? Acudiendo al Ministerio Público en cualquier sede fiscal. También puede acercarse a las comisarías o subestaciones de la Policía Nacional Civil, llamando al 110 de la Policía Nacional Civil o directamente al 1572 del Ministerio Público. ¿Qué información debo proporcionar? Datos que identifiquen a una mujer desaparecida. Nombre completo, edad, etnia, idioma que habla, estado civil, nacionalidad, condición de discapacidad y ocupación. Entregue una fotografía reciente. Si puede, proporcione datos del DPI y si desapareció en compañía de hijos o hijas menores de edad. Información física, color de tez, tipo de nariz, color de ojos, extensión de cabello, estatura, complexión, vestimenta y si tiene cicatrices o tatuajes. Comente si lleva objetos como cartera o dinero. Toda la información es necesaria para facilitar su identificación al momento de ser vista por otras personas. Brinda información en torno a la desaparición, lugar, horario del último contacto, si se conducía a pie, en moto o en vehículo. No me detengo y sigo buscando. Bien, entonces este mecanismo, pues en mi caso, en el momento de estar investigando el caso, no sabía cómo funcionaba, ¿verdad? Y pues para mí fue agradable descubrir ese tipo de conocimientos. Sin embargo, entre otras, podría mencionarse también la aplicación Botón de Pánico, que es una aplicación que uno puede encontrar en este caso para celulares Android, ¿verdad? Android en Google Play. Sin embargo, pues desde que esta aplicación salió en el 2016, la descarga de la misma ha disminuido mucho, ¿verdad? Incluso ya casi nadie la descarga. Entiendo que pues por tanto uso de cámaras y celulares, entiendo de que pues las personas se sienten más seguras en la calle sabiendo de que sí están siendo grabadas o es fácil reportar alguna situación, ¿verdad? Entonces prefieren no dar reuso, entiendo yo, ¿verdad? Pero sin embargo es un mecanismo que también está para dispositivos móviles. Y pues algo más, como les mencionaba, el 1 de marzo de 2021 fue en este caso condenado el señor que le causó en este caso a Isabel Beis Franco lo que le sucedió ahora, que en este caso pues perdió la vida. En este caso, en el 21 de marzo también de ese mismo año, pues se inauguró esta sede, ¿verdad? Que es el modelo de atención integral para las mujeres víctimas de violencia Iquem-Maimi, que pues lo que viene a hacer es integrar, en este caso, y especializarse en darle funcionamiento de femicidio y pues resolver los casos, sobre todo relacionado con mujeres, ¿verdad? Entonces, ahí dice la ubicación del lugar, está en la verbena, y que es de 24 horas, incluso hasta tienen un número de call center, ¿verdad? Que es el 1572, para el uso de quien pues en su momento esperemos no le suceda, ¿verdad? Y pues eso sería la presentación. Les agradecemos su tiempo. Perfecto. Este caso, al igual que el que vamos a ver el próximo día de Claudina Velázquez, prácticamente se unen y por eso es Isabel Claudina. Anteriormente a estas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Guatemala y contra México, no nos daba a nosotros la idea si una señorita o una mujer estaba desaparecida. La policía tenía el plazo de 3 días hasta el tercer día iniciar la búsqueda, porque ellos creían, o la excusa perfecta es de repente se fue con su novio, o de repente está con otros sus parientes, ¿no? Miren lo que significa 2 horas de adelanto. A raíz de estas sentencias es que se logró decretar la búsqueda de mujeres desaparecidas. Después el tema de Isabel Claudina, la alerta de Isabel Claudina, que ha funcionado una maravilla. Muchas personas, ustedes han sabido, públicamente las buscan y después las encuentran en fronteras, en Petén o en Izabal, pero las localizan. Sin esa alerta, no sé cuántas mujeres estuvieran realmente desaparecidas. La alerta creo que ha funcionado en un 90 y pico %.
porque de veras, ¿cómo esperar? Imagínense la idea, el criterio que se tenía anteriormente. Esperemos 3 días, a las 72 horas iniciamos la búsqueda. Claro, ya la persona ya la habían trasladado hasta otro país. Y con esta alerta, pues, y con este decreto del año 2016, se unificaron todas las instituciones, y en el momento en que salga una notificación de una desaparición de una mujer, en forma automática se activan todas las instituciones, incluyendo las fronteras, para evitar que las mujeres puedan salir. Felicitaciones, compañeros. Solo una información. La otra semana tienen ustedes exámenes. Tienen lunes, miércoles y viernes. Nosotros tenemos el examen el miércoles. No vamos a tener examen, ustedes ya lo saben, pero vamos a tener exposiciones. O sea, este miércoles seguimos con las exposiciones. En este mismo horario les tocaría a ustedes. O sea, lunes tienen examen, miércoles no hay examen, porque las exposiciones equivalen al segundo parcial, pero vamos a tener nosotros los siguientes grupos: el grupo 19, grupo 20 y grupo 21 para el próximo miércoles, para este miércoles. Don Dixon, cuénteme. Solamente la pregunta, ¿en cuál de los dos links nos conectamos? ¿El de lunes o el de viernes? El del viernes, por favor, el del viernes. Bueno, compañeros, nos miramos el próximo miércoles. Licenciado Ronnie, disculpe, ¿logró visualizar mi mensaje en el chat? No, ¿cuál es? Sobre la participación de una compañera en el grupo 16, como no nos lo preguntó, entonces se lo escribí. Perdone. Si quiere me manda otro en el chat, ahorita. Se lo mando en el del Meet, porque... Aquí, por esta vía. O dígame ahorita, como usted quiera. Ahí se lo escribo ahorita, y se lo pegué nuevamente. Excelente fin de semana, licenciado.